Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta las ciudades de Atena. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fueran a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos una lectura bien interesante. La primera lectura es bien interesante. Es el discurso de Pablo ante los griegos. Pablo está en Atenas. Atenas es la capital griega, ¿cierto? Los griegos eran grandes pensadores, ¿listo? Eran grandes pensadores, eran grandes sabios y grandes maestros. Y la lectura comienza, Pablo viene huyendo porque lo quieren matar, es más, casi lo matan, pero viene huyendo y lo dejaron en Atenas, espéreme aquí, ¿cierto? Como tratando de salvar, y él como que se queda quieto, pero después dice: no, yo no puedo con esto, ¿qué es este desorden que es? Y se agarra a hablar, ¿cierto? O sea, no es capaz de quedarse quieto y escondido. Pero la estrategia que usa es que le está hablando a los sabios, y para hablarle a los sabios hay que ser inteligente. O yo voy a cambiar la expresión, es que les está hablando a los inteligentes. Y para hablarle a los inteligentes hay que ser sabio. Y eso lo hace San Pablo. Comienza con algo y él comienza diciendo: ustedes son en extremo religiosos. Él se quiere ganar esta cultura griega y se la va ganando primero. Mire qué frase tan bonita: ustedes son en extremo religiosos. Los griegos eran religiosos, entonces les está diciendo una frase que a todos les está encantando. ¿Listo?
Y entonces empieza a decir, a recorrer todo, ustedes tienen una imagen que se llama el Dios desconocido, yo les vengo a hablar de ese Dios. Por ahí se metió Pablo para meter la figura de Dios. Y dice una frase que seguramente muchos han escuchado, Dios no habita en casas construidas por hombres, ¿cierto? Ojo con esa frase, porque algunos usan eso para decir que Dios no está en la iglesia, porque Dios no habita en casas construidas por hombres, ¿cierto? Algunas personas de otras religiones pueden atacar y decir, pero si la Biblia dice que Dios no habita en casa construida por hombres, vea, Pablo lo dijo. Pero mire, Pablo le está hablando a los griegos y Pablo les tiene que enseñar a los griegos de que los griegos se creían los dueños de los dioses. El templo era dedicado a los dioses, pero al mismo tiempo los griegos se sentían héroes porque ellos como que amarraban al dios en el templo. ¿Listo? O sea, miren la concepción de los griegos. Los griegos construían el templo para amarrar a los dioses. Y no era así. Entonces, por eso Pablo dice, Dios no habita. O sea, por más que ustedes lo quieran amarrar, Él no va a estar ahí. Pero lo dice en un contexto de griegos. No me saquen este pedacito de lectura, no me lo saquen hacia afuera y me digan que Dios no está en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Pablo lo dijo, pero se lo dijo a los griegos, que querían tener a los dioses amarrados a los templos, que es muy diferente. ¿Listo? Si no fuera así, entonces Dios no le hubiera dicho a Salomón que le construya un templo. Es el mismo Dios el que lo pidió. ¿De quién fue la idea de construir una iglesia? De Dios. Eso no fue de los hombres. ¿Se fija? ¿Por qué Pablo dice esto entonces? Porque le está hablando a los griegos que se creían los dueños de los dioses. Una cosa es que yo le haga un templo para que habite Dios y otra cosa es que yo haga un templo como una cárcel para que Dios esté ahí, como prisionero. No es prisionero. Él quiere su casa. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que entender eso de la lectura. Ahora, la enseñanza, y es cómo llevar el Evangelio a estos lugares donde no creen en Dios o donde están malformando la figura de Dios. Y eso es lo que Juan Pablo II llamaba los nuevos areópagos. O sea, los lugares de hoy donde se tiene que llevar el mensaje porque no están creyendo en el mensaje, porque no están viviendo el mensaje. Entonces, ¿cuáles son estos nuevos lugares donde el Evangelio tiene que llegar? Nuestras familias, nuestros grupos sociales, estos lugares donde se están creando por el hombre mismo y donde están dejando de un lado a Dios. A esos lugares se les va a llamar areópagos, donde está el hombre, pero no está Dios. Pablo lleva a Dios a un lugar donde no está. Algunos creen, otros no. Ojo, la misión nuestra ¿cuál es? Llevar el mensaje a los lugares donde no está Dios. Crean o no crean. Ya. Mi misión es llevar el evangelio. Lo demás lo hace el Señor. Esa es una tarea. ¿Listo? Y esta es la tarea de la primera lectura. Lleva el evangelio a tu familia. Lleva el evangelio a tus hermanos. Lleva el evangelio a tus hijos. Ah, pero no me creen. No importa. Estos son mis nuevos areópagos, llámelos así, ¿cierto? Mis nuevos areópagos, este hermano que se volvió ateo, esta otra hermana que se volvió agnóstica, este hijo mío que no cree en nada, bueno, todo ese tema, esos son mis nuevos areópagos. Aquí tengo que entrar, porque esta gente se cree inteligente. ¿Y cómo tengo que entrar? Con sabiduría. Pídale a Dios sabiduría para entrarle a hablar a los inteligentes, porque los inteligentes creen que se la saben toda. Y en realidad no se la saben todas. Necesitan de sabios que los iluminen y les hagan entender que no la saben todas. Señor, danos sabiduría para hablarle a los inteligentes, para llegar a esos areópagos y a través de todo lo que ellos mismos hablan y usan, poner a Dios. ¿Listo? Ánimo. Y eso está en el Evangelio. El Espíritu Santo nos va a revelar la verdad paso a paso, poco a poco, con paciencia. No creamos saberlo todo hoy. Vamos despacio. El Espíritu Santo nos va revelando esa verdad. Despacio y poco a poco. Así que ánimo. Pidámosle pues al Señor que entendamos la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría.
que sí creamos en la presencia de Dios en el templo, pero que ya entendamos por qué Pablo le dijo esto a los griegos, que descubramos nuestros nuevos areópagos para que llevemos el Evangelio con fe y con amor y que tengamos paciencia para ir descubriendo la verdad poco a poco, discernimiento y docilidad en ese Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Antes de la bendición, antes de la despedida, recuerden que este sábado tenemos encuentro de parejas y bendición de esposas aquí en la parroquia San Michael en Newark, 7 de la noche. Los esperamos a todos los que puedan venir en pareja, o si usted solita como esposa quiere venir, recibe la bendición, recibe también una charla que vamos a tener y un compartir. Así que aquí los esperamos este sábado a las 7, igual al grupo de niños y de jóvenes. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.